El año 2024 ha estado marcado por la incertidumbre en cuanto a la libertad de expresión. Desde las calles de Managua hasta las redacciones de Buenos Aires, el panorama se ve complicado. Aunque hay señales de esperanza en algunos países, la amenaza de la censura y la violencia contra periodistas se siente en toda la región. Las elecciones en varios países de Latinoamérica han añadido un elemento de inestabilidad, poniendo a la prensa bajo presiones políticas y ataques. La libertad de prensa, un pilar fundamental de la democracia, enfrenta desafíos nunca antes vistos. La desinformación, la polarización política y la creciente influencia de grupos de poder amenazan con silenciar las voces críticas. En este contexto, es crucial defender el derecho a la información y asegurar un ambiente seguro para ejercer el periodismo. Las amenazas contra periodistas han aumentado en los últimos meses. La violencia física, las agresiones verbales, las campañas para dañar su reputación y las leyes que limitan la libertad de expresión buscan silenciar a quienes se atreven a investigar y denunciar la corrupción, la impunidad y los abusos de poder. El miedo se ha instalado en las salas de redacción, limitando la capacidad de los medios de comunicación para cumplir con su labor de informar. Los asesinatos de periodistas en México, la persecución a medios independientes en Nicaragua y la censura en Venezuela son ejemplos alarmantes del deterioro de la libertad de prensa en la región. Estas acciones no solo atentan contra la vida e integridad de los periodistas, sino que también vulneran el derecho de la sociedad a estar informada. Costa Rica sigue siendo un ejemplo en cuanto a libertad de prensa, con un entorno mediático diverso y dinámico. Sin embargo, la creciente polarización política y la desinformación en redes sociales son un desafío para fortalecer la democracia. Nicaragua sufre una profunda crisis política y social, agravada por la represión del gobierno de Daniel Ortega. La prensa independiente ha sido silenciada, obligando a muchos periodistas a irse del país. El cierre de medios de comunicación y la persecución a periodistas críticos son prácticas comunes. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La violencia del crimen organizado y la falta de justicia se juntan para crear un clima de miedo e inseguridad. Los asesinatos de periodistas casi nunca se investigan, creando un ambiente de impunidad. Argentina enfrenta el reto de combatir la desinformación y la polarización política en medio de una crisis económica. Las presiones políticas y económicas sobre los medios de comunicación son una preocupación constante. Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se ha convertido en un desierto para la libertad de prensa. La mayoría de los medios de comunicación independientes han sido cerrados o controlados por el gobierno. La censura y la autocensura son prácticas comunes. Guatemala ha retrocedido en materia de libertad de prensa. Las agresiones y amenazas contra periodistas han aumentado, mientras que la impunidad en los crímenes contra ellos sigue siendo la norma. El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, ha generado preocupación por el deterioro de la libertad de prensa. Las críticas al gobierno han sido atacadas y difamadas, creando un ambiente de autocensura. En mayo de 2024, organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Internacional de Radiodifusión se reunieron para hablar sobre la crisis de la libertad de prensa en la región. Se aprobaron resoluciones que condenan la violencia contra periodistas, exigen respeto a la libertad de expresión y piden a la comunidad internacional que tome medidas para proteger a los periodistas. Las resoluciones destacan la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia de los jueces, combatir la impunidad y promover la educación en medios de comunicación. También se pide a los gobiernos que no implementen leyes que limiten la libertad de expresión y que promuevan un ambiente favorable para ejercer el periodismo. Las elecciones presidenciales en varios países de la región han presentado nuevos desafíos para la prensa libre. La desinformación, la propaganda política y los ataques a periodistas han aumentado en el periodo previo a las elecciones. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental al proporcionar información verdadera e imparcial a la ciudadanía, permitiendo que los votantes tomen decisiones informadas.
Es esencial que los gobiernos, los partidos políticos y los candidatos respeten el trabajo de la prensa y no la utilicen como herramienta de propaganda o ataque. Asimismo, es necesario que toda la sociedad valore la importancia de la información veraz y confiable, rechazando la desinformación y la manipulación. La libertad de prensa es un indicador de la salud democrática de una sociedad. Cuando la prensa es libre, la democracia se fortalece. Cuando la prensa es silenciada, la democracia se debilita. Es responsabilidad de todos proteger y defender la libertad de expresión, no solo como un derecho fundamental, sino como un pilar esencial para construir sociedades justas, equitativas y transparentes. La lucha por la libertad de prensa es una lucha por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es una lucha que nos involucra a todos, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y ciudadanos. Solo unidos podemos garantizar que las voces críticas no sean silenciadas y que la verdad prevalezca. El futuro de la libertad de prensa en la región es incierto. Los desafíos son enormes, pero también lo es la determinación de quienes defienden el derecho a la información. Los periodistas, a pesar de los riesgos y las amenazas, continúan con su labor de informar, buscando la verdad y denunciando los abusos. Son los guardianes de la verdad, los vigilantes de la democracia. Es fundamental que la comunidad internacional no los abandone en esta lucha. Se necesitan acciones concretas para proteger a los periodistas, combatir la impunidad en los crímenes contra ellos y crear un entorno favorable para el ejercicio del periodismo libre e independiente. La libertad de prensa es un derecho que no podemos permitirnos perder.